Jorge Perón, ¿eh? Apasionante. No, pero la retó a la señorita y le dijo, ¿la ultra izquierda o la ultra derecha? Pero, ¿él qué era? ¿No era la ultra izquierda o la ultra derecha? Era argentino. Ah, está bien, pero... Era argentino. Yo me quedo con el Perón del abrazo con Balbín. Yo me quedo con ese Perón. El legado de la historia nos lanza el principal desafío a todos los argentinos. Pensar desde la Argentina y pensar en la unión nacional, que finalmente es lo que dice el preámbulo de nuestra Constitución. Hace 200 años venimos diciendo tenemos que constituir la unión nacional, afianzar la justicia. Cuando uno escuchaba la antesala del programa, pareciera que son las asignaturas pendientes que nos transmitimos de generaciones en generaciones. Yo creo que, bueno, Perón es prejuicio de la historia, evidentemente construyó un pensamiento nacional, un pensamiento latinoamericano, que todavía sigue marcando el pensamiento de muchos de nosotros, en favor y otros en contra, pero la identidad del pueblo argentino creo que la interpretó Perón en el siglo XX como ningún otro pensador. No sabemos si era de derecha, de izquierda, de centro. Perón era argentino. ¿Viste? Perón dice que... Los argentinos tenemos ideología dispar. La categoría también. de derecha o de izquierda son categorías en la Argentina que la transferimos de la Revolución Francesa y es difícil adaptarla. Uno podría pensar en la Argentina. Bueno. Hay gobernantes, hay funcionarios, hay grupos de intereses que privilegian el desarrollo nacional y la defensa de los intereses de los argentinos. Pero y hay bueno, otros no. funcionarios... Bueno, no, podemos decir que Cristina no tiene la misma ideología que Macri. Por eso, nosotros Bueno, creíamos... ideología. Por eso, nosotros pensábamos en el desendeudamiento, nosotros pensamos en el desarrollo industrial. Macri lo primero que hizo era colocar a la Argentina en el mundo y endeudarle en 80.000 millones de dólares. Pero son dos culturas diferentes, ¿no? O sea, que la gente tiene... Dos modelos de países diferentes. Y culturas también, porque A ver, vos fíjate. el pueblo entra en culturas diferentes en un choque de cultura después de 12 años. Mirá, los argentinos tenemos una deuda pendiente. Nunca. Nunca, pero una gran deuda con los Sí. padres fundadores. Sí. Nunca la capital de la República debió estar en el puerto. Artigas dice que esté en cualquier lugar, menos en el puerto. Construimos un estado con 15 millones de habitantes donde no se puede vivir. Cada día es más complejo vivir. Y tenemos miles y miles de hectáreas de la Argentina abandonada a la buena de Dios. Tenemos que recrear el pacto federal. Los argentinos... pedimos ser una nación federal y terminamos comportándonos como una nación unitaria, donde esta ciudad, sus intelectuales, hace más de 200 años que gobiernan el destino de la Argentina. Nos falta una visión federal. Sí, antes que eso te falta comida para 13 millones de personas, ¿no? Si estamos todos concentrados en este lugar, si producimos alimento para 600 millones ahora en el mundo, ¿cómo no vamos a ¿Quién poder dijo para eso? 40, eh? ¿A dónde están los alimentos para 600 millones? Las 130 millones de toneladas que la Argentina Sí, produce. está bien, Pero pero tenemos que generar mecanismos de distribución. Claro, hay 13 millones que no comen El mal. YAPI, por ejemplo, que pensó Perón, el YAPI, donde nacionalizó el comercio de grano, la Argentina y los países que crecieron nacionalizan su comercio y controlan el tipo de cambio. No entrega la liquidación de las exportaciones como hizo el actual gobierno a 10 años, la liquidación de divisa en dólares. Es una visión desnacionalizada del destino de los argentinos. Yo tengo casi 70 años, vos sos más joven. Yo nunca le vi futuro al país así, Yo sí. con ninguno. Pero Yo no, sí. Sí, eso es un optimismo nada más. Pero está en nosotros. Todos los gobiernos que vinieron, como dice Esper, que es un liberal y yo no comparto con él muchas cosas, hicieron un verdadero desastre de la economía, de la política, todos, en la, Pero, a ver, democracia. Hay momentos de la historia argentina donde la función de quienes conducen es construir esperanza y trabajar para todos los argentinos. ¿Eso qué significa? Perdóname. Yo Y creo que más Alfonsín, realidades, ¿no? Alfonsín, yo Sí. no soy radical ni lo voté. Sí. Ni lo voté. Pero Alfonsín nos dejó varios desafíos en la agenda democrática. El traslado de la capital, del comercio y de la concentración de habitantes. Sí, está bien, hace Julián. 40 años que se planteó. Seguimos insistiendo en concentrar población. Vos fíjate, se construyen edificios en Buenos Aires y el conurbano como si siguiera entrando más gente. Pero el cambio de capital con Alfonsín no nos hubiera cambiado el destino económico. No hubiese cambiado la visión de la Argentina. No, el destino económico. Porque la ¿Y el gente, destino económico? La gente... ¿Cómo se puede organizar? La gente se fundió y se quebró en Pero la ¿cómo época se del puede gran organizar tipo. 15 millones de habitantes en 50 kilómetros cuadrados? Ese es el problema. No, Argentina tiene que pensar, puede decir una frustración en el futuro, Argentina tiene que pensar, el 80% del comercio del mundo está en el Pacífico. Mirá.
en el Pacífico. Argentina rápidamente tiene que pensar una salida al Pacífico. Argentina tiene que pensar sus vías de comunicación hacia América Latina, hacia el Mercosur. Yo no discuto nada. Yo digo que Argentina debería pensar en integrar 13 millones de tipos que se mueren de hambre. Generando producción, industrialización y valor agregado donde se produce, no trayéndolo a Buenos Aires y a los grandes centros urbanos. No creo que sea ese el problema. El problema es repartiendo mejor, incluyendo a la dirigencia política argentina, como muy pocas, todas las naciones desarrolladas, lo que no renunciaron nunca es al control y la organización del territorio. La organización del territorio es central para que la gente viva bien. Lo sé, pero produzca e invierta. A los gobiernos argentinos les interesan los pobres. Si no se resuelve el problema de la sociedad, este Estado es inviable. ¿Le interesa a jubilados que ganen 6.000 o que Macri diga que ganan 9.000? ¿Les interesa a alguno? Hay que distinguir dos cosas. Una cosa, pérdida del sentido de la realidad. El presidente no tiene sentido de la realidad. Bueno, porque no viene de ahí, no la conoce y no la siente. Con Cristina los jubilados ganaban 6.000 también, o 5.000 o 4.000. Se recuperó el ahorro que estaba en manos privadas para el Estado. Bueno, pero con ningún gobierno... Perdóname, y se generó un mecanismo de distribución por ley del Congreso de la Nación. Ningún gobierno que yo conozca respetó la esencia de los jubilados trabajadores, hombres grandes, hechos y formados en este país, en esta patria. Ninguno. Pero fíjate, Mauro, que la incorporación de 5 millones de puestos de empleo registrados contribuye a fortalecer el sistema previsional. Vos podés tener un sistema previsional si tenés aporte de los activos. Un país que genera empleo, genera consumo, tiene posibilidad de financiar a las generaciones que ya han pasado. La destrucción del empleo. No, está bien, Julián. Ideales, a mí todos los candidatos a presidente me contaron ideales, pero después... No, hay que pelear por eso. Hay que... No, a ver, se sufre mucho en este país, se sufre demasiado. Los políticos nos han hecho sufrir a todos en este país hace tanto tiempo, pero nunca pasamos la etapa bien, porque cuando Alfonsín parecía, se cayó, lo tiraron. Cuando Menem parecía controlar la inflación, hizo un desastre después con Cavallo y demás. Cuando la Rúa subió, a los 15 días hizo un desastre. Cuando Cristina gobernó, se va casi presa, con 3, 4 procesamientos. Cuando sube Macri, tenemos esta inflación que es un desastre. Entonces, ¿qué gobierno? ¿De cuál estamos hablando? Déjame preguntarte algo, porque nuestros gobiernos son producto de esta sociedad, de la que todos nosotros somos parte. Que la gente vota bien, ¿eh? No, la gente no se equivoca, la gente elige lo que tengo expectativa en Macri, ¿qué culpa tiene? Pero déjame transmitirte la idea. Yo creo que el gran fracaso de la política argentina es no convocar y no conducir acuerdos de largo plazo, de políticas de largo plazo. Los problemas lo tenemos. La mejor manera de resolvernos es que quien conduzca no piense inmediatamente en ganar una elección y piense en cómo construye políticas de resultado. 34 años nos permiten imaginar y evaluar qué políticas dan resultado y qué políticas generan perjuicio a la población. Esta es la tarea de los próximos gobiernos. No podemos recorrer camino en el cual a la Argentina le ha ido muy mal. Vía el endeudamiento en dólares, moneda que la Argentina no genera, a la Argentina está condenando a las próximas generaciones. Tiene un problema este tipo de gobierno. Cuando nosotros votamos con una expectativa bárbara, le damos al señor presidente en cualquier gobierno todos los mandatos que tiene y el tipo hace lo que quiere. Para cualquier lado. Se rompe el contrato electoral. Totalmente, pero pasó con todos los gobiernos. ¿Eso no será la naturaleza del argentino? Digo, no sé, pero ha pasado acá con todos los gobiernos. Lo que pregunto es, Argentina somos nosotros los argentinos, Bueno, pues somos nosotros. Por supuesto. Pero déjame decirte lo que te quiero decir es, Argentina no es un país tan presidencialista que permite este tipo de cosas, que el no sé por qué. Promete una cosa en campaña, por otra. No lo digo por este gobierno, obviamente, sino que la verdad que todos han hecho lo mismo. A todos le dimos el mandato absoluto y agarramos lo que un cheque en blanco. Hasta se da el lujo de decir, si digo lo que tengo que hacer no me votan. Bueno, entonces, ¿cómo es esto? No te escuché la última oración. Hasta se dieron el lujo de decir, si les digo lo que iba a hacer no me votaron. ¿Te acordás de esa frase? Sí, claro. A ver, Bueno, ¿cómo es? Perdóname, la gente tiene experiencia histórica. Y el pueblo y la dirigencia argentina puede evaluar, yo vuelvo a repetirte, qué políticas favorecen el empleo, la generación de la industrialización y el desarrollo argentino. Hay que transitar ese camino. El camino del endeudamiento y de financiar el déficit fiscal en dólares genera hambre y desocupación. ¿Hay algún buen gobernante en la Argentina? Sí, mucha experiencia de buenos gobiernos. A las políticas hay que medirla con resultados. Es decir, sería muy bueno que la discusión, en vez de hacerlo con la anteojera ideológica,
que todas las ¿Por discusiones... qué anteojera ideológica? Porque muchas veces discutimos ideología y no resultados. Pero si la ideología no es saludable. Pero está muy bien que sea saludable, es que no te pueden impedir ver los resultados. Uno, ¿cuándo evalúa que una política da resultado? En una empresa o en la política Eso argentina. es otra cosa. Cuando genera empleo, Sí. cuando te desendeudás, cuando generás una matriz educativa, cuando generás condiciones para financiar con el crédito la industria, la generación de empleo. El mundo tiene un problema en el siglo XXI de empleo. Se van a perder 300 millones de puestos de empleo en el mundo y la población va a seguir creciendo producto de la ciencia y la tecnología. Sí. Acá lo que hacemos es le sacamos fondos al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es decir, tenemos una lectura, en mi modesto modo de ver, Sí. absolutamente equivocada Sí. de lo que pasa en el mundo. Nos abrimos al mundo, nos abrimos al comercio Sí, con pero el mundo. hoy el mundo no es un ejemplo, el mundo está ¿Cómo? mal, el mundo no es un ejemplo hoy, ¿eh? El mundo No, no es lo que ejemplo te de quiero nada. decir es Entiendo, pero parece que tenemos que ver otra cosa. Acá urgentemente hay que darle de comer a 13 millones de tipos, en lugar de pensar... Y eso se hace con empleo. Y la ideología te tiene que permitir que vos eduques, tengas buena salud y tengas comida, por lo menos en un país básicamente como este. Después vemos a dónde vamos. Primero, hay 13 millones, de los cuales, ¿cuántos millones de pibes hay que están muriéndose de hambre? ¿En Argentina? Claro, 3 millones de kilómetros cuadrados. Denle de comer a los pibes, por empezar. Mauro, si vos bajás, como en la provincia, el presupuesto en educación o de financiar la política social, donde tenés... Pero yo te digo ahora, Julián. Por eso te ahora digo estoy diciendo, ahora. Tiene que haber tantos comederos, suben los comederos como locos. Pero por eso te digo, pero hay un gobierno que tiene que dar respuesta, pero esto es crisis. Esta es la señal de que está pasando algo Pero en la esa es la sociedad. pregunta. ¿Por qué vamos de crisis en crisis nosotros? Porque el gobierno agarró el camino equivocado. Los gobiernos. No, No, no. vamos... No, los déjame gobiernos. decirte, Sí. perdóname. Nosotros, cuando tuvimos dificultades en los últimos 12 años, el ahora 12, la política anticíclica, tratamos desde el Estado acompañar las dificultades que tenía la Argentina. Pero el 30% de pobreza, ¿cómo se generó? ¿Solamente por Macri? No. Y entonces... No, nosotros teníamos Lo pobreza. generaron todos los gobiernos democráticos. Perdóname, nosotros teníamos pobreza y venimos del 50% de pobreza que nos dejó la crisis del 2001. Y se venía tratando de generar empleo. ¿Cómo combatir la pobreza? Generando trabajo y empleo. Lo demás sirve para paliar la emergencia, pero no sirve para resolver el problema de la vida. 2001 pasaron 15, 16 años. Podríamos haber generado comida, ¿no? Trabajo. Se Bueno, generó. comida por la vía que fuere, si no, comida. Si me Pero decís hay que un hay para 36, 600 millones de Mauro, tipos, Mauro, bajen comida y den a la gente Mauro, comida. hay un 33% de la población Sí. que son changas, economía informal. Está bien. Eso está parado. Y nosotros se lo advertimos al gobierno. En esta dirección, los perjudicados... Pero ustedes dejaron 30% de pobreza. Sí, claro. Entonces, ¿a Sí, qué, claro. ¿cómo la Pero advirtieron? perdóname, pero veníamos de 50. Habíamos corregido. No, eso fue la- al principio. Pero 10 años, ¿cómo Bueno. se cambia una pobreza estructural de una nación? Sí. Aquí además hubo que tomar medidas que fueron severamente criticadas, como hubo que redefinir el rol del Estado, como la fijación de las retenciones para distribuir. Este gobierno transfirió 20.000 millones de dólares los primeros días de gobierno. Le sacó a los sectores más concentrados y a los sectores de menores recursos al consumo le sacó todas las posibilidades de financiamiento. Julián, llegan las elecciones en 4 o 5 meses, las primarias. Vamos a ser candidato. Si me acompaña el pueblo de la provincia... Vos querés ser candidato. Por supuesto. Estoy trabajando para eso, claro. ¿Candidato a? Al legislador nacional. Por eso. El otro día hablamos. Cristina, ¿querés que juegue, como dicen ustedes, o no? ¿Crees que va a jugar o querés que juegue o no? Yo creo que no va a jugar. ¿Crees que no va a jugar? Además, en todas las comparaciones que yo he tenido con ella, estoy convencido de que Cristina no va a ser candidata. Ah, ¿te dijo que no? Todas las comparaciones que hemos tenido, yo creo que Cristina no va a ser candidata. Yo vuelvo a repetir lo mismo. Este es un tema de la dirigencia de la provincia de Buenos Aires, que nos tenemos que hacer cargo sí. de nuestra responsabilidad. Y en elecciones internas, elegir quién es la compañera o el compañero que nos va a representar. ¿Y vos crees que no conviene que sea Cristina para ustedes? Conviene que nosotros nos hagamos cargo de nuestra propia responsabilidad. ¿Y quiénes son ustedes? Los intendentes, los legisladores, los ese dirigentes, grupo. los militantes que tiene esta provincia de Buenos Aires y todos aquellos que tengan la vocación de servir a la política, de servir a su pueblo. ¿Pero y qué pasó con Cristina? ¿Terminó para vos? Terminó el mandato de presidenta, lo que ella vaya a hacer. Terminó no sé. políticamente, digo. Pero, a ver, eso nadie puede jubilar a nadie en la política argentina. Yo no sé lo que ella quiere ni va a hacer.
Vos mirás a la gente y la gente de abajo se acuerda que tenía un mango en el bolsillo y comida en el estómago. Por eso. No me preguntés que haga futurología, no lo puedo hacer. No, pero ese 30% que dicen que ella tiene, que yo. Ese 30% se identifica con el peronismo y el Frente para la ¿Es el Victoria. 30% para cualquiera de ustedes? Para cualquier compañero que represente esos valores, Eso te que iba a decir. rescate las mejores cosas y que corrija las cosas que hicimos mal. Por eso, vos decís que cualquiera que lo represente tiene el 30% del peronismo. Cualquiera que no tenga un prontuario sobre su espalda y que tenga vocación de ¿A servir. quién te referís por el prontuario? A ningún... Cristina está aparte. Déjame que la saque aparte. Tiene 3 procesamientos. Sí, pero Cristina es centro de imputación de la judicialización del dólar futuro, etcétera. Sí. Me parece que es otra historia lo de Cristina. Sí. Dirigentes que puedan haber transitado, ¿Scioli? que se lo gane cada uno, qué sé yo. Yo no soy juez de nadie. Vos tirás para otro lado, me sigue Urtubey y alguno de ellos. Pero ellos no son candidatos en la provincia de Buenos Aires. Ellos verán después que Hablando para el futuro. Ellos quieren ser candidatos a Hablas de la presidente del provincia de futuro. Buenos Aires. Yo creo que hay. ¿Quiénes pueden ser? A ver, vamos a la provincia de Buenos Aires. Tenés intendentes como Magario, intendentes como Insaurralde, como Catopodi, como Menéndez, está bien. Ahora entiendo más. Randazzo. Hay una serie de dirigentes muy potentes. Grey, qué sé yo, Cascallares. Hay muchos dirigentes, el intendente de Malvinas de Argentina, que tienen el respeto de su comunidad y que deben representar a la provincia. Yo creo que hay que animarse y se tienen que animar a dar ese salto cualitativo de hacerse cargo de la conducción de la provincia de Buenos Aires. El movimiento obrero, los dirigentes del movimiento obrero, los movimientos sociales, tienen que ser parte de la nueva etapa del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Entiendo. ¿Le contestás a Aníbal para cerrar lo que dijo acá o no? No peleo con el pasado. Nunca lo hice. El futuro está en otro lugar. El futuro está en la ilusión, en la esperanza y en dar fe de que uno tiene vocación de trabajar para cambiar la vida de la gente. No, no es una pelea entre dirigentes. Gracias por venir. Muy No, amable. gracias a ustedes. El doctor Julián Domínguez, ahora vamos a hablar de Itatí y Navarro. ¿Pero dónde es Navarro? ¿A cuántos kilómetros? No,